Hola, agradecido por la invitación para participar en este ciclo de conferencias en conmemoración al Holocausto. Los saludo con mucho gusto. Y pues bien, para iniciar con mi plática denominada Holocausto y Deporte, me voy a permitir compartirles a ustedes pantalla. Ok, correcto. Como les comentaba, la denominación de mi plática es Holocausto y Deporte, y quisiera iniciar con esta cita. Al cuidar la salud y el vigor del cuerpo, caminamos por las sendas de Dios. Moisés ben Maimón, más conocido como Maimónides, judío sefardí, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá en la época medieval. Sin pretender ser un conocedor del tema del holocausto, pero sí un entusiasta del deporte y una persona interesada en saber más sobre el tema a partir de la mirada del deporte, he tomado la idea original del Instituto Internacional de Investigación del Holocausto, que consiste en enseñar el Holocausto utilizando el deporte. El Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, Yad Vashem, fundó el Instituto Internacional de Investigación del Holocausto en 1993 como una unidad de investigación académica autónoma, cuyo objetivo consiste en estimular y resguardar la investigación sobre el Holocausto y temas relacionados. Este instituto tuvo la gran iniciativa de crear un video denominado Enseñando el Holocausto usando deportes, considerando las historias de grandes deportistas judíos antes del Holocausto y exponiendo los desafíos y las dificultades que los atletas judíos tuvieron que enfrentar bajo el régimen nazi. Me pareció sumamente interesante este enfoque sobre el Holocausto, pues entre las consideraciones que animaron al Instituto Internacional de Investigación del Holocausto a desarrollar este estudio a partir de la óptica del deporte, fue que el utilizar el deporte para enseñar este tema, pues puede ser muy útil, ya que pues parten de la premisa de que los estudiantes o jóvenes generalmente están familiarizados con los deportes, los atletas, los torneos nacionales e internacionales, etcétera, ¿no? Y todos estos temas en la actualidad son importantes para su vida. Además, en el instituto se estima que el deporte se encuentra vinculado a la historia del mundo contemporáneo y de los jóvenes estudiantes. También une y trasciende culturas y países. Finalmente, también se consideró que en el estudio hecho por el instituto, el ideal deportivo en donde se establece que los deportistas deben ser juzgados en función de su propio rendimiento y no por factores irrelevantes como la raza. Ahora bien, antes de continuar, es importante saber qué es el Holocausto. El Holocausto fue el intento de los nazis de acabar con todos los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, lograron matar a cerca de 6 millones de judíos de toda Europa. La discriminación nazi hacia los judíos empezó tras el ascenso al poder de Hitler en 1933, fecha que muchos historiadores señalan como el comienzo del periodo del Holocausto. El asesinato masivo y sistemático de judíos empezó poco después de la invasión de la Unión Soviética por los alemanes en junio de 1941. A esto debemos también sumar el término legal de genocidio, que significa la destrucción de los pilares fundamentales de grupos nacionales. Puede incluir
aunque no necesariamente la aniquilación física del grupo. El Holocausto es una forma de genocidio, quizá la más extrema se pudiera considerar. El término hebreo para designar precisamente al Holocausto es Shoah. Para continuar con nuestra plática, he de comentarles que el nazismo había permeado todos los aspectos de la vida en Alemania. Entre uno de ellos fue el deporte, y como muchas otras profesiones, los judíos también fueron expulsados o desplazados de las actividades deportivas. Bajo este contexto, el propósito de esta exposición no pretende más que explicar el Holocausto mostrando imágenes y contando la historia de algunas y algunos atletas judíos, tratando a su vez de rendirles homenaje, recordando a estos talentosos hombres y mujeres judíos. En toda Europa, los judíos participaron y compitieron en diversas actividades deportivas. Algunos de ellos incluso llegaron a los Juegos Olímpicos. Muchas de las personas que aparecerán en las fotos que les mostraré fueron asesinadas durante el Holocausto. Y aquí iniciamos con Rolf Helmut Werten. Nació en 1909 en Berlín. Era atleta y entrenador deportivo en el club Bar Kochba, perdón. En abril de 1935 participó en la Macabiada en la tierra de Israel y compitió en las carreras de 1500 y 10,000 metros. Berten era soltero y, de acuerdo a su hoja de testimonio, presentada por su primo, el doctor Hans Eiling, Berten fue asesinado, presumiblemente en el levantamiento del gueto de Varsovia, junto a sus padres Ignaz y Elena. Ingeborg Melo, campeona de la competencia de lanzamiento de bala, en un torneo deportivo judío, es como la vemos en esta imagen. Nació en Alemania y se integró al club Jüdische Sportgemeinschaft 33 en Berlín. En 1938, cuando tenía 19 años, emigró a Argentina. Allí se convirtió en una de las atletas femeninas más prominentes del país, dominando el lanzamiento de bala, disco y jabalina. Representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de 1948 y 1952. Franz Orgler fue un atleta de pista y campo germano-judío, ganador de 6 medallas de oro y 2 medallas de plata en los eventos de 400 y 800 metros en los campeonatos Maccabi, que tuvieron lugar en Alemania en los años 1934-1937. Orgler también fue miembro del equipo alemán que se dirigía a los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, pero él fue retirado del equipo debido a su identidad judía. Un año después escapó de Alemania hacia Suecia, donde continuó su carrera atlética. Él falleció en Suecia en el año 2015, a la edad de 100 años. Aquí en esta imagen tenemos al equipo olímpico holandés de gimnasia femenil que participó en Ámsterdam en 1928, en donde 5 de sus integrantes eran judías, al igual que su entrenador, Jerry Claire Cooper. Sus nombres, me refiero a estas 5 integrantes judías, eran Elena Lea Nordheim, Anna Ans Pollack, Stella Angsteribe, Judith Simmons y Elka Delevier. Entre 1943 y 1944, todas, con sus esposos e hijos, fueron deportadas a el destino de Sobibor y también en Auschwitz, respectivamente, sin que nadie pudiera sobrevivir a estas deportaciones. Me refiero ni ellas, ni sus esposos, ni sus hijos. Con excepción de Elka Delevier,
quien finalmente logró evadir este trágico destino y sobrevivió, residiendo en los Países Bajos y falleciendo en Ámsterdam en 1979. Gustav y Alfred Plato representaron a Alemania en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en Atenas en 1896. Gustav también representó a Alemania en los Juegos Olímpicos de París 4 años después. Los primos Gustav y Alfred Plato ganaron 6 medallas olímpicas. Tanto Gustav como Alfred fueron asesinados en el gueto de Terezín. En esta imagen vamos a, a mencionar a Víctor Pérez y Jonás Kessler. Víctor Pérez nació en Túnez bajo el protectorado francés, fue campeón mundial de boxeo en categoría mosca en 1931, 1930 y 1932. Fue arrestado en París en septiembre de 1943 y confinado en el campo de Drancy. En octubre fue deportado, en octubre del 43, a Auschwitz y asesinado en una marcha de la muerte el 22 de enero de 1945. En el caso de Jonas Kessler, fue un boxeador de peso medio en el club judío de boxeo Maccabi en Colonia, Alemania, y fue asesinado en Plaszow en 1944. A continuación tenemos la imagen de Alfred Nakache. Nació en Constantina, en la Argelia francesa, en 1915. En 1931 era el campeón de natación del norte de África y uno de los pioneros del estilo de mariposa. Fue miembro del equipo francés de natación de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, que obtuvo el cuarto lugar en la competición de 4x200 en estilo libre. En 1941, Nakache impuso un nuevo récord mundial de 200 metros en estilo de pecho. Sin embargo, siendo un nadador judío, desde 1943 se le prohibió participar en competiciones de natación. Nakache y su familia fueron denunciados en Toulouse, Francia, arrestados y encerrados en la prisión de Saint-Michel. Después fueron llevados a Drancy y de Drancy luego fueron deportados a Auschwitz, en donde él solo sobrevivió. Luego fue enviado en una marcha de la muerte desde Auschwitz en el invierno de 1945 y por último fue liberado en Buchenwald, perdón. En 1946 estableció un nuevo récord en 3% de relevo y compitió también en la primera Olimpiada de la posguerra en 1948 en Londres. Alfred falleció en 1983. Último, tenemos en la imagen que tienen ustedes, frente a ustedes, al doctor Otto Hirschman. Él nació en Viena en 1877 y fue un deportista destacado en esgrima y natación. También desempeñó el cargo de presidente del Comité Olímpico Austriaco. En los primeros Juegos Olímpicos, celebrados en 1896 en Atenas, Hirschman ganó la medalla de plata en natación, estilo libre, en 100 metros. Hirschman también participó en los segundos Juegos Olímpicos de Atenas en 1906 y en los de Estocolmo en 1912. Ganó medalla de plata como parte del equipo de esgrima de Austria. Y cuando ganó la medalla en Estocolmo, también fungía como presidente del Comité Olímpico de Austria, cargo que ocupó hasta 1914. De 1914 a 1932 fue presidente de la Unión
Austriaca de Clubes de Natación y fue el primer deportista de la historia en ganar medallas olímpicas en 2 deportes diferentes, y una de las únicas personas en lograr tal hazaña. En 1942 fue deportado de Viena y llevado al campo de exterminio de Sobibor, en donde fue asesinado. Pues bien, sirva toda esta reseña de biografías de estos grandes atletas judíos para recordar y nunca olvidar, con el propósito de que jamás se vuelva a repetir otro holocausto, pues sabemos que este tipo de conductas son inaceptables en todo el ámbito mundial y por supuesto es importante el relacionarlas con algún tipo de actividad o aspecto social en donde se desarrollan los seres humanos, como es el caso del deporte, para que podamos nosotros entender la trascendencia de este tipo de situaciones. Y pues bien, no me queda más que el agradecerles el que me hayan prestado su atención para este pequeño memorial del Holocausto y poder participar en el mismo y poder haberles transmitido eh, estas ideas que creo que son importantes a través de estos ejemplos deportivos o estos ejemplos a través de destacados deportistas judíos, para entender, como lo había comentado, este tipo de situaciones históricas y lamentables. Muy bien, hasta luego, muchas gracias por su atención y ojalá que sigan aprovechando las demás pláticas o conversatorios que vayan a ustedes a tener. Hasta luego.